Bien. Bueno, supongo que habrán recibido todos el correo en donde decía que hubo un cambio en la dirección web del curso. Como pueden ver, es la misma página, solamente le agregué la sigla al principio. Esto es sobre todo para identificarla mejor y para tener ahí como un estándar con otros cursos que estoy dando, para que se vea entonces parecido y que luego sea también más fácil ubicar versiones posteriores de este curso, si es que se dan. Bien. Entonces, para hoy tenemos lo que nos había quedado de la lección anterior, que era la parte de las expresiones, que por ahí es donde vamos a iniciar. Y también, ya en la lección 4, los condicionales y las excepciones, que vienen los dos en el mismo capítulo, en el libro de Charles Severance. Entonces los vamos a tratar de abarcar nosotros también en la misma lección. Entonces vamos a ver cómo nos va. Bien, voy a pasarme a Windows para tener el mismo ambiente que tienen ustedes. ¿Ven mi pantalla de Windows? Sí, sí. Bueno, vemos Estamos viendo Anaconda. Anaconda. Sí, Ajá. exactamente, sí, eso está en Windows. Gracias. Es que a veces es como, tiene algún truco esto para cuando uno se cambia de sistema operativo. Ok, entonces lo iniciamos. ¿A ustedes les aparece ahí, solo por curiosidad, una señal de que se está grabando la lección? Dice recording, algo así. Sí, señor. Ok. Si en algún momento, algún día se me olvida y no ven eso, por favor me dicen para ponerlo a caminar, que a veces se me olvida. Aunque es automático, entonces al iniciar la lección yo lo pongo en pausa y luego lo activo. Entonces en esa a veces se me va. Ok, entonces vamos a volver al directorio en el que ya estábamos trabajando, que fue un repositorio que habíamos descargado de GitHub. Este tenía varios notebooks y nos había quedado por ver el último, que era el de las expresiones. Bueno, esto es sobre todo para que ustedes se vayan familiarizando con el tipo de datos que se manejan en Python y para introducir algunos conceptos como precisamente las expresiones lógicas. Bueno, en Python tenemos varios tipos de expresiones. Unos son lo que llaman en la documentación los literales. Estos son básicamente valores constantes, o sea, valores crudos, ya sean números, hileras, listas, booleanos. Pueden ser conjuntos, tuplas o cualquiera de los otros tipos de datos que habíamos visto. Las variables solitas también se consideran expresiones y las combinaciones de estos dos mediante operadores como los que vamos a ver dentro de un rato o funciones, que hemos visto unas poquitas funciones, la combinación mediante esos elementos del lenguaje Python también se considera una expresión. Una expresión tiene un valor, que puede ser un número, un texto, un booleano o cualquiera de los otros tipos que he mencionado. Bien, vamos a ver entonces algunos de los ejemplos de expresiones. Bueno, aquí en el ejemplo, en el notebook, hay un conjunto de literales, X que vale 20, Y que vale 21.5 y H que vale Python. O sea, uno es un entero, el otro es un número en punto flotante, punto decimal, y el otro es una hilera. Entonces, no vamos a ver todos los tipos de expresiones que hay en Python porque son muchísimos, pero sí, por lo menos los más comunes con los que vamos a trabajar nosotros más, de nuevo, para que ustedes se familiaricen con esos tipos de datos y con los operadores con los que los manipulamos. Bueno, las expresiones aritméticas, incluso a veces numéricas, se les llama así, pues se utilizan para realizar operaciones matemáticas con los diferentes tipos de números. Nosotros hemos visto los enteros y los de punto flotante. Python, entre todos los conjuntos de datos que maneja, también tiene números complejos, aunque esos supongo que no los vamos a utilizar en el curso. Bueno,
Entonces aquí, en cuanto a estas expresiones, tenemos las 4 operaciones aritméticas clásicas de suma, resta, multiplicación, división, y son los operadores acostumbrados, los que usan, por ejemplo, en Excel o en cualquier otra hoja de cálculo o en programas en general. El más, el menos, el asterisco para multiplicar, la barra para dividir. El Python tiene un operador de división entera y, por cierto, algunos cambios que hubo entre estos dos son parte de las diferencias que hay entre la versión 2 y la versión 3. Entonces vean la diferencia. Bueno, ahí creo que lo ejemplifica bastante bien. Yo voy a hacer esto en la línea de comandos para irlo abriendo de una vez. Recuerden que podemos, con el prompt de Anaconda, y llamando ahí Python, así a secas, tenemos el interpretador de Python. Y ahí podemos escribir expresiones, ya sea, como dicen, literales, como esta. Esto es un número, esto es una hilera. Puedo poner expresiones mediante operadores aritméticos, como esos que están ahí. Y podemos poner también expresiones lógicas, aunque a eso vamos dentro de unos minutos. Bueno, como les decía, tenemos entonces la división que me devuelve decimales, o sea la división normal, digámoslo así. Ahí viene el ejemplo de 5 entre 2, ¿ok? Ese me toma en cuenta los decimales, nada más una barra. Si pongo 2 barras, entonces me trunca el resultado y ya no me pone decimales, ¿ok? Esa es la diferencia, una barra y 2 barras. Entonces hay que ver qué es lo que conviene en cada caso. Luego tenemos la operación módulo. Voy a poner ese mismo ejemplo que hay aquí. 5 módulo 2. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? ¿Alguien puede ver? Es que módulo no es la palabra que usamos nosotros por lo general. Así, la que le enseñan a uno en la escuela, digamos. ¿Qué me estará devolviendo ahí? Profe, yo probé con otros números, pero para mí no tiene mucha lógica. Realmente yo no sé. El residuo de la división. El residuo, correcto, eso es lo que está haciendo. El módulo es el residuo. Eso es el módulo. Gracias. Y luego tenemos el operador para elevar a potencias, que lo estábamos ocupando la vez pasada y algunos creo que descubrieron cuál es. Es los 2 asteriscos. Entonces, 2 elevado a la 3, 2 al cubo, 4 elevado a 2, al 16, 5 al cuadrado. Y así es como se eleva a potencias. Es la forma más sencilla que creo que hay en el lenguaje. Por supuesto, hay algunas otras más complicadas. Profe, la división entera no redondea, sino nada más da el número entero hacia abajo. Yo creo que lo trunca así. Vamos a ver, digamos. Vamos a algunos experimentos. 7 entre 2, digamos. Bueno, eso es lo mismo. 7 entre 4. Ajá. Yo creo que lo trunca, sí, no lo redondea, simplemente le quita la parte decimal, cualquiera que sea. Ok, sí. Es como eso se llama truncar a veces. De hecho, hay una función que se llama así, trunc, pero aunque para eso hay que llamar al módulo de matemáticas. Okay. Ese tiene el mismo efecto. Bien. Entonces, esos son los operadores aritméticos. Luego tenemos las expresiones booleanas, que son sumamente importantes en programación. Estas también se les llama expresiones lógicas y tienen solamente 2 posibles valores.
el verdadero o el falso. Son importantes, como estaba diciendo, no solamente en Python, sino que en cualquier lenguaje de programación, porque nos permiten construir sentencias como las condicionales y los ciclos, que es lo que vamos a empezar a ver un poco más tarde. Bueno, ¿qué son las expresiones booleanas? De nuevo, son las que devuelven falso o verdadero. Entonces, la ventaja de esto es que no puedo limpiar la pantalla, creo. Al menos no que yo sepa. No se arregló mucho. Para ver. CLS. Aquí. Mejor. Bien. Si yo tengo una expresión como esta, digamos 1 mayor que 10, ¿eso es falso o verdadero? Falso. Falso, Falso. ajá, correcto. Falso. Ujú. Si le doy vuelta, 1 menor que 10, eso es verdadero y devuelve un true. Esos son entonces los dos únicos valores que pueden devolver estas funciones. Ahora, estas expresiones, perdón, que son expresiones lógicas. Yo puedo combinar expresiones lógicas mediante los operadores que ahí se mencionan. El AND, que es un ilógico, que me devuelve verdadero, si ambos operandos son verdaderos, y falso en caso contrario. Bueno, como ese ejemplo que hay aquí, vamos a invertirnos otro. Digamos que yo pongo 20 mayor que 30 y 1 menor que 5. 5. Ok, para que un AND, una expresión con AND, sea verdadera, todas las subexpresiones, digámoslo así, tienen que serlo. Entonces, la parte de la izquierda y la derecha tienen que ser verdaderas también. Con solo que haya una que sea falsa, entonces toda la expresión se vuelve falso. Entonces, 20 mayor que 30 es falso o verdadero. Falso. Falso. Ok. Falso. ¿Y 1 menor que 5? Verdadero. Verdadero. Entonces la expresión es Falso. 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 correcto, falsa. Si tenemos, digamos, 10 menor que 20 y 100 menor que 250, ¿esto será falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué? Porque 20 mayor que 10 y 250 mayor que 100. Correcto, o sea, todas son verdaderas. Las dos expresiones que hay, las que hay a ambos lados del operador AND, son verdaderas, entonces esto se vuelve verdadero. Veamos ahora esta otra. Digamos que yo pongo que 1 mayor, menor que, no, sí, mayor. 1 mayor que 4 y 23 igual a 1 más 22 y 100 menor que 50. ¿Esto será falso o verdadero? Falso. Ajá. ¿Por qué es falso? Por la primera parte, de 1 mayor a 4. Correcto, muy bien. O sea, si en el momento en que encontramos una que sea falsa, entonces ya toda la expresión se vuelve falsa, ¿es cierto? Y no es necesario entonces seguir ni siquiera evaluando las demás. O sea, con solo esta que sea falsa, ya me vuelve toda la expresión falsa. Entonces no hay que seguir haciendo eso. De hecho, en algunos lenguajes de programación, no recuerdo si en Python también, hay un tipo de operador que entonces me evalúa, digamos, un tipo de operación que me detiene la evaluación de estas expresiones booleanas en el momento en que encuentre uno que sea falso. Eso se llama a veces como cortocircuito o algo por el estilo. No recuerdo si en Python hay uno. Creo que sí. Pero es opcional, porque puede ser que yo necesite evaluarlas todas para que me devuelva algo que luego voy a utilizar después.
pero para un ejemplo como este que estamos haciendo, con solo ver que hay una que sea falsa, entonces ya no tengo que seguir evaluando las que están a la derecha de esa expresión. Todas se me vuelven falsas. Bien, vamos con el otro. ¿Alguna pregunta sobre el AND ilógico? No, profe, ¿cómo fue que borró digamos, lo que ya había escrito? Eh, CLC. sí, pero tengo que salirme del sistema operativo CLC. Ah, Borré ya, y volví a entrar al Python. No ya. recuerdo si hay algo para entrar aquí a borrar la pantalla en el Python. Yo casi, la verdad, no uso aquí esta línea de comandos. Bueno, esto por supuesto lo pueden hacer también si quieren en el notebook. Yo lo voy a seguir haciendo aquí de momento. Manuel, ¿y esa expresión que usted dice no se aplica con el except o nada que ver? Porque estaba viendo yo en el capítulo 3 que habla un poco de eso, si usted genera un código o una línea de código y si no tiene errores puede ponerle except para que funcione aquella que sí es verdadera y lo que no funciona para inmediatamente el corrido. No aplica ahí. ¿Cuál fue con el, Except. el except, como con las Ajá, excepciones? ajá. Con el Ah, try y el except. no, yo creo que las excepciones es otro concepto diferente. Es más bien cuando ahí hay un error Ah, ok, de sintaxis o algo así. por ejemplo, ajá, como un Ah, error. ok, Ujú. ok, O un error de entrada de datos, por ejemplo. Algo que ok, perfecto, más que de sintaxis de ese tipo. Algún error ok, de ok, ejecución. Más bien. perfecto. Ok. Bueno, el otro operador entonces, como les decía, es el OR, que es de alguna manera el inverso, me devuelve verdadero si al menos uno de los operadores, de los operandos, perdón, es verdadero. Entonces, si yo tengo aquí 1 menor que 2, OR, ese, vamos a ver, ese será falso o verdadero. Falso. Ujú. ¿Por qué es falso? Pero con solo, no fue que con solo que una Verdadero. esté buena es verdadero. Ujú, ajá, y bajo ese criterio, ¿cómo evaluaríamos eso? Que la primera es verdadera. La primera La es pri- verdadera, sí. Correcto. Entonces, de manera similar al caso del AND, ya no tendría yo que seguir fijándome qué es lo que hay más a la derecha, porque con solo que una sea verdadera, entonces toda la expresión se me vuelve verdadera. Muy bien. Y not lo que hace es darle vuelta a la expresión, retorna true si el operando es falso y false si el operando es verdadero. Entonces, digamos que yo tengo esta expresión. 10 es mayor que 20. Eso es falso. Si le aplico un not 10 mayor que 20, le da vuelta. O sea, me devuelve el inverso, por decirlo así, el caso contrario de lo que tenga en el operando. ¿Ok? Bueno, a veces se usan algunas otras operaciones lógicas, pero esas son las principales, los otros operadores lógicos, pero estos son los principales de los booleanos. Y entender estos conceptos es sumamente importante porque es lo que nos va a permitir luego armar expresiones como, o sentencias como las condicionales, el if, el else y otras que vamos a empezar a ver hoy. Bueno, este tipo de expresiones por lo general hace uso de los operadores relacionales como hemos estado usándolos en los ejemplos, estos de comparación entre números, mayor que, menor, igual que, el igual. Entonces aquí hay una lista. Tenemos el operador igual. Vean que son dos símbolos de igual. Eso es diferente al igual solito, que es el operador de asignación. O sea, este igual de aquí es diferente
a este de aquí. El primero está asignándole el valor de una variable, el otro lo que está haciendo es estableciendo una comparación. El diferente, digamos, 10 diferente de 9 más 1. Eso es falso, porque si es igual. Cambio aquí. Ahí dice true, porque 10 es diferente de 11. Diferente, mayor que, menor que, mayor igual que y menor igual que. Y bueno, hay otras expresiones que podemos armar con otros tipos de datos, como las hileras, las listas, los conjuntos. Pero las iremos viendo poco a poco. Bueno, esas son las expresiones. Recuerden, entonces, nos devuelven un valor de algún tipo. Y aquí hemos cubierto sobre todo el caso de los números y de las expresiones booleanas o lógicas, que son las que vamos a ver ahora inmediatamente después. ¿Alguna pregunta? No, profe, a mí me queda claro. Muy bien. Entonces, podemos seguir ahora con la otra lección. Voy a abrir aquí la página del curso Windows. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada para clonar, para bifurcar y luego clonar la lección. La manera más fácil es ir aquí a este icono que dice ver en GitHub. Vamos al directorio donde están todos los repositorios y vamos a bifurcar el de la lección 04. Lección 04, Python, condicionales, excepciones. Entonces, igual que hicimos la ocasión anterior, vamos a bifurcar con el botón fork. Y aquí nos dice, yo ya tengo una. Ustedes la pueden ir bifurcando. Que yo ya lo había hecho esto y no me permite bifurcarlo 2 veces. Entonces tengo que ir aquí. Y borrarlo. Muy bien, va de nuevo. Entonces, voy a la organización, busco el repositorio y le doy bifurcar. Aquí a la cuenta de mi usuario. Ok, entonces para poder trabajar esto en mi computadora, lo vamos a descargar. Descargar el zip. Y lo descomprimimos. Está el zip. Extraer. Ok, y este es el directorio que me tengo que llevar. Entonces lo voy a mover a la parte donde yo tenía el otro. Cut. Y ahí está. Voy a cambiar el nombre para que me quede igual que el otro curso. Python, lección 04.
Ese nombre lo escogen ustedes. Muy bien, y entonces ahora sí podemos volver al Anaconda. Creo que puedo cerrar esto. De hecho, puedo cerrar este también. Y me fijo ahí en mi disco, y ahí está. Y abrimos condicionales. ¿Vamos bien? Bien, perfecto. Entonces, empezamos con el tema de los condicionales que una vez, lo he repetido ya hace un montón, son de los tipos de instrucciones más importantes que tenemos en computación. De hecho, es lo que hace que las computadoras sean diferentes a otro tipo de máquinas que siempre hacen lo mismo, como calculadoras, por ejemplo. Los condicionales permiten de alguna manera que los programas tomen decisiones dependiendo, por ejemplo, de los valores de entrada de un programa o de los cálculos intermedios que se hagan o de otra serie de factores. Entonces, al enlazar condicionales, los programas pueden ir tomando diferentes decisiones e ir siguiendo diferentes flujos de ejecución. En Python, como en muchos otros lenguajes de programación, la sentencia principal para efectuar un condicional es el if, que podemos traducir como un sí lógico, como si esto pasa, entonces haga esto, si esto otro pasa, haga esto otro, algo así por el estilo. Bueno, como de costumbre, ahí les pongo el enlace a la documentación de esta sentencia, statement, como llaman técnicamente. Y aunque esto es, como había dicho, un poco difícil de entender, siempre es bueno tenerlo a la mano y saber por lo menos que existe y en dónde está, porque por si uno necesita algo, porque esta es la documentación oficial del lenguaje de programación. Bueno, aquí por lo menos podemos ver que hay tres componentes, el if, que es el único que es obligatorio, el elif, que ya vamos a ver qué es, y el else. Bueno, tanto el elif como el else, para ir adelantando, son cláusulas que me permiten especificar otras condiciones o diferentes flujos de ejecución si la condición que estoy evaluando en el if, que es una condición booleana, no se cumple. Entonces, vamos a verlo a través de un ejemplo. Bueno, ¿cuál es la sintaxis? Tenemos la palabra reservada if, aquí una condición que es una expresión booleana, y luego un bloque de sentencias que son los que se van a ejecutar si esta condición es verdadera. Entonces, digamos, el programa viene, se ejecuta. ¿Sí ven el cursor mío, verdad? Sí. Sí, ok, para estar seguro de que no estoy hablando de algo que no ven. Ok, el programa se ejecuta, se ejecuta, se ejecuta, se ejecuta, viene el if, entonces pregunta si la condición se cumple, si sí se cumple, entonces entra al bloque de sentencias, si no se cumple, entonces se salta ese bloque y sigue con las líneas que hay después. Condición, como les digo, es una expresión lógica que es o falsa o verdadera. Y si es verdadera, de nuevo, se ejecuta ese bloque. Entonces, vamos aquí con un ejemplo. Lo que hace este programita es evaluar si una persona es menor de edad. Para eso pregunta si una variable, edad, que contiene la edad de la persona, es menor que 18. Si esto es cierto, entonces imprime una serie de hileras de texto que describen algunas cosas que puede o que no puede, en este caso, hacer una persona si es menor de edad. Entonces dice, no puede votar en las elecciones presidenciales, no puede tener licencia para conducir automóviles, y esas son dos de las cosas que creo que uno no puede hacer si tiene menos de 18 años, en este país por lo menos. Ok, al ejecutar el programa, recuerden que lo podemos hacer o con Shift Enter o con el icono de run que hay acá. Bueno, así como está, me devuelve exactamente lo mismo, que es lo que yo había puesto la primera vez. Vamos a ver qué pasa si le pongo, si hago que esa condición sea falsa, si edad no es menor que 18. Digamos, si le pongo el 18, justamente,
Vean que aquí no me está imprimiendo nada. Esto es porque al evaluar la condición, edad menor que 18, entonces resulta esto falso, entonces no se mete a este bloque de aquí. ¿Cómo diferencio cuáles instrucciones son parte del bloque? Bueno, son las que están tabuladas todas al mismo nivel. En este caso son con 4 espacios, que es la cantidad de espacios que son recomendados por aquellos documentos de Python que les mostré las mejores prácticas. Entonces, ahí dice específicamente que deben ser 4 espacios. De hecho, puede ser cualquier cantidad. Profe, Sí, digamos, si uno tiene una condición dentro de otra condición, siempre tiene que ser igual, 4 espacios. sí, pero 4 espacios dependiendo de, o sea, en la segunda condición serían 4 espacios adicionales. Ajá, entonces serían 8. Ahí van Exacto. acumulando. Ahí van acumulando. Ajá. Ok. Si no tiene muchos if anidados, sí es normal que que las instrucciones se le muevan cada vez más y más a la derecha. Ok. Sí, aquí voy a hacer otra vez que la condición sea verdadera, para que me quede más fácil. Vean que, por ejemplo, yo puedo tabular o indentar, como se dice a veces en el bajo mundo, solo que esa palabra no existe, viene del indent, del inglés. Me funciona con los 2 espacios. Lo que no me funcionaría es si yo dejo, digamos, el primero con 1 y los otros con 2. Ahí me va a dar un error que dice indentación o tabulación inesperada. Sí se espera que todos sean los mismos. Y fuertemente se recomienda que sean 4. Ese es como el número mágico que viene de los autores de Python y es bueno seguir la recomendación. Bueno, esa es la cláusula if. Tal vez como ejercicio nos podamos llevar esto y hacer un programa un poco más interactivo, ya que conocemos la función input. Bueno, pueden hacerlo aquí si quieren, aquí mismo. A mí no me gusta porque a veces como que se me pone inestable el notebook, pero por ejemplo vi que Johan sí le funcionó la vez pasada, entonces pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas. Me voy a salir de aquí para ejecutar esto desde la línea de comandos y aquí me muevo. ¿Cómo se llama la lección 04? Al directorio de la lección. Curso Python, lección 04. Todo eso. Ahí lo puedo poner con los notebooks. Entonces, en cualquier editor de texto, digamos en el Notepad++, que es el que usamos desde la vez pasada, hay editores de texto mucho más sofisticados. Este más bien me gusta a mí por ser sencillo, pero en la primera clase donde les puse el PyCharm y no me acuerdo cuáles otros, ahí hay varias opciones y son bastante buenas. Le ahorran a uno mucho trabajo, pero los pueden explorar. Creo que por el momento nos conviene usar uno así sencillo. Bien, voy a dejar ahí entonces todo el programa en Python. Voy a salvar el archivo. Tenemos que decirle que esto es un archivo tipo Python. Aquí está. Y al programa le voy a poner, digamos, edad. Le voy a poner edad 01, porque ya sé yo que vamos a hacer varios de estos. Edad 01, entonces ya, como el editor sabe que esto es un programa en Python, es capaz de diferenciarme los diferentes componentes, como las palabras reservadas, los literales, los operadores y demás. Ok, entonces, al ejecutar yo esto, lo haría con CLS para limpiar, un poquitito más grande, y para ejecutar el programa, como lo hicimos la vez pasada, sería Python y el nombre lo salvé en otro lado. Así. Lo voy a mover un instante. Edad
Aquí está. Y esto va para acá. Listo. Ahí está. Python, edad 01. Entonces, ahí aparecen todos los prints que yo le coloqué en mi programa. Y tengo que volver a llamarlo. Este es. Y entonces, para probar con diferentes valores, lo que puedo hacer es cambiarle el valor de esa variable que se llama edad. Digamos, le pongo edad igual 19. Lo salvo aquí. Y en este caso, entonces, no me está diciendo nada, porque la condición es falsa y entonces no se metió a este bloque de acá. Nuevamente, pruebo con una que sea verdadera. Digamos que la edad es igual a 10. Y ahí me dice, esta persona es menor. Puede votar en las elecciones y puede usar licencia para automóviles. Para no depender de estar cambiando esa variable cada vez que yo quiero hacer, modificar el valor de la edad, entonces podemos usar la función input que habíamos visto la vez pasada, que tenga ahí una etiqueta que diga, digamos, edad, y como habíamos estudiado, podemos poner esto en una función que lo convierta a numérico, porque la variable edad necesitamos que sea numérico para ponerla en una expresión lógica y compararla con otro número, que es el 18 en este caso. Entonces le voy a poner float, esto por aquello de que el usuario quiera poner un número decimal, que entonces sí se lo acepte. Entonces edad queda como el resultado de convertir la hilera que el usuario introduce a un número en punto flotante. Salvamos aquí y ejecutamos. Y ahí me va a pedir entonces el valor de la edad. Digamos, le pongo un 2. La persona es menor. Le puedo poner 2.57 y si me lo acepta, la persona es menor. Y si le pongo que tiene 20 años, no hace nada porque no se metió a este bloque que tenemos aquí. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una, pero Claro. ¿cómo hace para pegar el link o la ruta de donde tiene el archivo este de edad 01? Bueno, Ah, ya lo podrías copiar, digamos, como aquí. ajá. ¿Sí? En este Windows le hago clic sobre Sí. ahí la barra, lo copias, copy, y uno le da CD, Ah, ok. lo Pega normal. descarga. Ajá. Ok. Claro, lo más fácil es moverse aquí con el CD entre los directorios, si uno conoce la estructura. Entonces, CD, punto, uno va al directorio anterior y CD, y ayudándose un poco ahí con el Profe, Python. nada más le adiciona CD. Es que, CD, digamos, yo todo lo tengo que guardar en C, users y el usuario. ajá. Si no, es que no sabía igual como Analu, porque le di pegar, pero no me lo registró. Nada más le doy entonces CD. Okay. CD y el nombre del directorio al que Sí, se sí, sí, sí. quieren mover. Ujú. Y tiene que ser un directorio hijo de donde uno estuviera. Okay. De hecho, aquí ya me metí en otro lado, en Downloads. Ah, sí, es Profe, que me pasé y uno al que no era. Sí, tiene que estar afuera de Python, ¿verdad? sí, para el CD tiene que estar uno fuera de Python, correcto. Ok. Y es que no me servía por eso. Ah, ok.
Ok, bueno, como les decía, me interesa que ustedes empiecen a usar la línea de comandos. Entonces, eso es una buena práctica, porque hacer las cosas por aquí muchas veces es más ágil que hacerla en ambientes gráficos, los cuales también son útiles, pero también, pero a la vez un poco lentos en algunas ocasiones. Bueno, con dir, que es otro comando, asterisco, asterisco, entonces puedo ver cuáles son los archivos. Ahí está mi edad 01 y como vimos, entonces lo puedo correr con el interpretador de Python. Bien, esa es la cláusula if. Profe, Sí, uno puede tener varios if con la misma variable. Por ejemplo, ahí preguntar si es menor de 18, estas son las opciones, y si es mayor a 18, poner otras opciones, de manera que, digamos, no salga del programa, sino que me dé como las dos opciones, o puede conducir o no puede conducir. sí, creo que es justamente lo que sigue con el elif. Vamos a ver si eso es lo que estás preguntando. Y me parece que sí. De hecho, vamos a ver dos cláusulas más, que son la cláusula else, que es lo que se ejecuta si no se cumple la condición del if, y luego el elif, que creo que es como para un caso como ese que estás diciendo justamente. Veamos entonces primero el else. Else quiere decir en inglés algo así como si no. Y es una cláusula opcional, o sea, no siempre, no hay que ponerla por obligación, que se utiliza para especificar un bloque alterno que se ejecuta si no se cumple la condición del if, como les estaba diciendo. La estructura es la siguiente, esta es la que ya conocemos, if, condición y bloque de sentencias que se ejecutan, y else, que sería el bloque de sentencias a ejecutarse si no se cumple la condición. Veamos el ejemplo. Aquí se pregunta, si la persona es menor que 18, entonces es menor, no puede votar, no puede tener licencia para conducir, y si no, entonces la persona es adulta, puede votar en las elecciones y puede tener licencia para conducir automóviles. Vean que tanto en el caso de arriba, el programa, como en el de abajo, el programa continúa con la ejecución luego de la sentencia if, sea que se cumplan o no la condición y haya ejecutado o no las sentencias del bloque. O sea, yo evalúo esto, si es necesario me meto aquí y luego continúo con el resto del programa. Lo mismo si hay un else. Ya sea que se tiene que meter en este caso a uno de los dos, al bloque del if o al bloque del else, forzosamente. Pero en cualquier caso, entonces, luego continúa y ejecuta esas dos instrucciones que hay ahí al final. Bien, voy a llevarme esto, aquí lo podemos probar más o menos rápidamente, digamos que sea 20. La persona es adulta, si tiene 17 años, la persona es menor, no puede votar. Tiene 100. Es adulto. Ok, me lo voy a llevar para allá. Hago otro programa. Este le voy a poner edad 02. Es un Python también. Listo. Y hagamos lo mismo. Es un float del input del valor que pide con la etiqueta de edad. Le dejo un espacio ahí para que no quede pegado. CLS aquí.
Entonces ejecuto Python, edad 02, como le puse yo. Y aquí hay una sentencia, sintaxis inválida. Vamos a ver. ¿Qué me está diciendo? Le falta un paréntesis a el input. Eso, muy bien. Sí, tiene razón. Vean que esos errores son a veces incómodos de pescar, porque ahí me está dando un error de sintaxis en una línea, que es esa que dice ifedar menor que 18, pero en realidad el problema viene de la línea que que es anterior a esta, y todavía es más complicado a veces cuando viene de más atrás. Entonces son errorcillos a los cuales hay que ponerle atención. Muy bien. Me pide la edad, digamos que tiene 10 años, la persona es menor, lo vuelvo a correr, digamos que tiene 45 años y la persona es adulta. Bueno, ya este es un programa más inteligente, que de alguna manera piensa, digámoslo así, entre comillas piensa, pero sobre todo que toma decisiones. Entonces ya podemos irlo haciendo cada vez más complejo, de manera que sirva para fines más útiles. ¿Okay? Esto es un concepto súper importante en programación. Van a ser muchos if durante este curso. ¿Preguntas con el else? Entonces, para quedar así como totalmente clara, es la única forma para poner como ese condicional. No se puede poner dos veces if, como Sí, había hecho el ejemplo Mauricio. sí, Ujú. vamos a ver. Lo que estábamos proponiendo aquí, sí, puedes poner aquí if edad mayor que 18. Eso es lo que esa es la idea. Sí, exacto. Ajá, que si se puede igual de esa otra forma. Sí, sí se podría, Pero no es pero lo ideal. no, es mejor el otro Ok. porque así me estoy obligando a que sea uno o el otro. Aquí estoy corriendo el riesgo de cometer un error de lógica. Y es que esta expresión es bastante sencilla, o es menor o es mayor igual que un número. Pero si yo me equivoco, podría ser que pase por aquí y que luego pase por aquí también. Ok, Y ok, entiendo. probablemente eso no es lo que quiero. Pero Ujú. Profe, a veces este tipo de construcción es útil y es la necesaria. Preguntar una vez, preguntar una primera vez, una segunda vez, una tercera vez y todas las veces que yo quiera. Sí, sí, puedo tener if en cadena, definitivamente. Sí, sí, no, estaba pensando en eso, si la relación no es unívoca, digamos, en términos de que, qué sé yo podría estar tratando de determinar si dentro de mi variable y tengo un niño, tengo un joven, tengo un adulto mayor, podría como hacer ese enlace de if, hasta que encuentre, digamos, dónde se ubica la variable que le estoy dando. Y yo tengo una consulta, pero no sé si me estaré adelantando un poco. Así como estamos programando esto, yo eventualmente le podría decir, bueno, ahora nosotros en el programa Anaconda le estamos poniendo la edad. Ahí vamos probando y vamos cambiando. Eventualmente nosotros podríamos decir como que jale esa variable, qué sé yo, de una columna de una base de datos para que me haga una clasificación de una serie sí, de claro. Podemos traer valores de fuentes externas, archivos de texto, bases de datos, servicios web. Sí. Sí, luego vamos a ver algunos ejemplos de eso. O archivos geoespaciales, un shapefile, un TIFF o cualquiera. Ok. Gracias. Con gusto. Vean también que si utilizamos este enfoque, aquí estamos haciendo que la computadora pregunte dos veces. Pregunta aquí la primera vez y luego la obligamos aquí a preguntar una segunda vez. Si yo lo pongo así como estaba antes, aquí está preguntando una sola vez. Y si esto no se cumple, entonces viene aquí de un solo tiro.
En este caso es algo muy sencillo, pero si estas expresiones fueran muy complejas de evaluar, que puede ser el caso que haga muchos cálculos o algo por el estilo, entonces me interesa ayudarle al procesador y a la computadora en general para que no consuma muchos recursos. Entonces, en este caso en particular, sí es mejor esta expresión, pero la otra, la de poner varios if encadenados, también puede ser en algunos casos. O sea, hay que ver en cada situación qué es lo mejor. Profe, Sí, entonces, digamos, como en esa duda que tenía de Mauricio, o sea, yo le puedo decir que si es menor o igual a los niños van hasta los 13 años, o sea, lo puedo segregar aún más. Que correcto. me diga Ajá. niño, si es de menor o igual a 13 años, luego adulto, adulto mayor y ciudadano, así digamos, sí lo puedo seccionar de las maneras que yo quiera, siempre y Sí, cuando le ponga mayor o igual. O ahí depende. solo nada más interesaría, digamos, el mayor, no mayor o igual. Depende de cómo lo estructures el programa. Yo creo que el ejemplo que viene, vamos a ver, es exactamente ese tipo de caso, considerando la posibilidad de que sea un adulto mayor. Y eso lo hacemos con esta cláusula que se llama el if, que me permite preguntar una segunda vez o tantas veces como sea necesario. Vean, entonces, aquí preguntamos la primera vez si esto es cierto, entonces ejecuta estas sentencias del primer bloque. Si no, entonces pasa a evaluar el if. ¿Okay? Y si esto es cierto, ejecuta este otro bloque de sentencias. Y yo puedo tener aquí tantos elif como yo quiera para preguntar muchas veces. Como estás diciendo ahora, que si es niño, si es adolescente, si es adulto mayor o cualquier otra categorización que que yo quiera considerar. Ok, veámoslo aquí en este caso. Profe, ¿Sí? un momento antes de avanzar en esa, me queda una duda en la anterior de por qué si pongo 18 en edad, lo toma como si fuera mayor a 18 si no está el mayor o igual. No sé si me explico, que el 18 ahí está como en el limbo, pero siempre lo toma como si fuera el mayor o igual. No, si fuera aquí en 18, se va a venir al else, porque no es menor que 18. Va a decir que la persona es adulta. Pues ahí no hace falta el igual para cuando se ponga el 18. No, de esta manera no, porque, a ver, edad es 18, es menor que 18. No, bueno, sí, ok, es en ese sentido. Ujú. Ok, ok. Si fuera menor igual, entonces sí se metería aquí en la primera. Pero Ujú, entonces ujú. tendría que cambiar mi lógica, porque me está diciendo algo que no es cierto, que es menor. Ok, sí, ya entendí, gracias. O tendría que ponerle aquí, tal vez si es menor igual que 19, algo Ajá, así ajá. por el estilo, y entonces ahí sí por ahí va la cosa. Ok. Bien, yo lo dejaría así, me parece. Menor que 18, ujú, el ELIF. Ok, entonces, aquí estamos considerando tres categorías, digámoslo así. Que sea menor, o sea, que sea menor que 18, de 18, en el momento en que uno cumple 18, entonces ya es menor que edad, con solo que sea 18 y un día, 18 y una hora ya. Y si está en el rango de 18 y 65, entonces podemos decir que la persona es adulta. Y si tiene más 65 o más, entonces es un adulto mayor. Esas son las tres categorizaciones que están reflejadas aquí. Me lo voy a llevar de nuevo al otro lado, o sea, al programa que voy a correr desde la línea de comandos. Y le pongo
Este sería edad 0-13. Ok, y de nuevo utilizamos el float input edad. Ay, las comillas. Vamos. Y Python edad 03. Ok, el programa indica si una persona es menor, adulta o adulta mayor, digamos que tiene 15 años. Entonces dice la persona es menor, no puede votar ni puede conducir. Lo corro de nuevo, la persona digamos que tiene 21, entonces es adulta, puede votar, tiene licencia para conducir. Y ahora probemos con, digamos, 70 años. Es adulta mayor, puede votar, tiene licencia, o sea, puede hacer todo lo que hace la persona adulta y además tiene acceso gratuito al servicio público de autobuses, tiene prioridad en las filas. Podríamos hacer esto de alguna manera, lo podríamos modelar, digámoslo así, y hay muchas maneras de atacar un mismo problema, como ya se estarán dando cuenta. Podríamos modelarlo sin los elif y sin el else y haciendo esos if encadenados de los que ustedes estaban mencionando. Pero al menos en este caso creo que es una manera más, lógicamente, desde el punto de vista lógico, es más apropiada, más elegante por lo menos, por lo que les estaba explicando, de que se reduce el número de evaluaciones que tiene que hacer la computadora. ¿Cómo era el caso de los niños? Para poner ahí una condición extra. De 0 a 13, creo. De 0 a 13. De 0 a 13 es niño. Eso es niño, creo. Ok, hagámoslo entonces. ¿Cómo lo haríamos? Tal vez. If, para no perder esto. If edad menor que 13. O sea, a los 13 uno ya, cuando cumple 13 ya no es niño. Menor igual, ¿no? Menor o igual. Con 13 todavía uno es niño. Creo que sí. Ah, ok, entonces es menor igual. Ok, entonces, bueno, aquí va un elf, if, que luego vamos a rellenar. El if, perdón, es aquí. Y aquí pondríamos, tal vez, esta persona es niño, se llamaría. Ujú. Y entonces aquí podríamos preguntar, no sé qué derechos tiene un niño. O sea, que lo diferencien del menor, para no poner que no puede votar y que no puede conducir, que suena como muy... Tiene cédula de menor. No tiene Oh. cédula menor, más bien. No, pero tienen una cédula como, o es a partir de los 13 años, más bien que la sacan, algo así. Creo que sí. Entre los 13 y los 18. Que tiene Ok. Entre los 0 y los 13 van al hospital de niños. Bueno, pongamos eso, ok. Puede ir al hospital de niños. Para poner algo. Puede ir al hospital de niños, ok. Entonces, aquí tendríamos luego, si esto no es cierto, si la edad está entre... es mayor que 13 y edad menor que 18, estaría en una categoría que sería menor. No sé si ponerle adolescente o algo así. Digámoslo así. Puberto. Bueno, no, adolescente. ¿Cómo? Puberto. No, pero queda mejor adolescente. Sí, yo creo que sí.
Ok, si es menor o igual que 13, entonces es niño. Si está entre 13 y 18, es adolescente. 18 y 65 es adulto. Y si no, será necesario preguntar si es mayor que 65. No, ¿verdad? Porque es la única opción. Entonces, la lógica me queda mejor modelada de esa manera. De hecho, para que me quede todo así como más consistente, yo pondría, si es menor que 14, entonces es niño. Si es mayor o igual, entonces aquí me quedan estos mayor o igual siempre de este lado y esto es menor. Parece un detalle mínimo, pero cuando uno está ahí después de un rato dándole y tiene un montón de estas cláusulas, tener cierto orden como que le ayuda. Eso es algo como personal. Ustedes tienen que ver si les funciona, pero al menos a mí sí me sirve verlo así. Lo mismo que que la distribución que tiene el programa, y para eso me ayudan entonces bastante los colores, la tabulación. Incluso en otros lenguajes de programación, los que me han dicho que han usado Pascal o C o algunos otros, ustedes recordarán que la tabulación no es obligatoria, que más bien lo que tienen esos lenguajes es algún símbolo, por lo general muchas veces son algo así como estas llaves, para indicar el final y el principio del bloque. Y entonces yo podría incluso tener esto así, y me funciona. Sin embargo, de cualquier manera, aún en esos lenguajes que permiten eso, se recomienda tabular para que el programa sea entonces más legible. En parte es por eso que Python se considera un buen primer lenguaje de programación, porque me obliga a hacer este tipo de cosas, la tabulación en este caso. Entonces va introduciendo estos buenos hábitos y hace el programa más legible. Y recuerden una vez más, una de las cosas, uno de los objetivos que tenían en mente los autores de Python, el autor, era la legibilidad, que el programa fuera fácil de leer, no solamente para uno, sino para cualquier persona que luego llegue a modificar y a utilizar este código de programación. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿por qué le pone 2 puntos al final de la línea del if o el if? Es obligatorio, es parte de la sintaxis, si no me daría un error. Es como para Ok. indicar que ahí se termina, que ahí termina la evaluación y luego entra el bloque que tiene que ejecutar si la condición es verdadera. Si hubiera un end, también sobre los end, o sea, sobre cualquier, no sé, Un- dem o for o cualquiera de esos. Bueno, den, no me recuerdo si hay en Python un den. No, el 2 puntos es como un den que hay en otros lenguajes. Ujú. Ujú. Este es como el final, es porque así lo diseñó el creador del lenguaje. Es parte de la sintaxis como cualquier otro elemento. Ok. Ujú. Y sí, siempre hay que ponerlo, si no nos daría un error. Ok, vamos a probar esto. A limpiar la pantalla. Y digamos que la persona tiene 9 años, entonces es niño y puede ir al hospital. Si tiene 15 años, entonces es un adolescente. Si tiene 100 años, es un adulto mayor. Y si tiene 30 años, es un adulto, así a secas. Ok, entonces ahí tenemos un programa que considera varias posibilidades. Vean que, por ejemplo, en el primer ejemplo que corrimos, cuando creo que puse 10 años o 9, no me acuerdo, entonces al evaluar este como verdadero, entonces ejecuta lo que hay aquí y ya se puede salir. Si tuviéramos estos if en cadena, preguntaría 3 veces más. Y eso es carga para el procesador, que en este caso no se nota porque es una evaluación muy sencilla,
Pero si esto se tuviera que ejecutar 1.000.000 de veces ahí, porque uno está, digamos, preguntando sobre 1.000.000 de registros para cada uno de esos 1.000.000 de registros de una base de datos, por ejemplo, entonces ahí sí se complica el asunto. Y uno quiere ayudarle a la computadora todo lo que pueda para que no trabaje de más y para que me devuelva los resultados rápidos. Profe, y digamos, viendo que se pueda poner de que alguien por error ponga 200 o 1000 con otro elif, digamos, uno podría poner que a partir de 120 de un error. Podría Okay. ser, sí. Es como un elif. Sí, vamos a ver cómo lo haríamos. Tal vez eso se podría preguntar de primero, incluso, para ir viendo cómo atender ese tipo de errores. Por ejemplo, si yo lo haría así, if edad, bueno, otra posibilidad es que por ejemplo, me meta un número que sea menor que 0. Si edad menor que 0, eso no tiene sentido. O negativo, algún dedazo o algo así. Exactamente, que sea menor que 0. Entonces le puedo decir, imprima la edad no puede ser menor que 0. Lo mismo si, digamos, un límite, if edad mayor o igual a 120, por lo menos que le advierta a la persona. Algo así como este es un valor muy alto para edad. Por favor, revíselo. Se le dice por lo menos si está seguro, ¿eh? Porque podría ser que la persona tenga más de 120 años en algunos casos, ¿sí? Pero sí, tiene razón. Yo preguntaría también. Ok, vean que aquí entonces sí estamos utilizando bueno, no, de hecho aquí debería, yo voy a decir que podríamos hacerlo anidado, pero yo creo que habría que hacerlo con el elif para que entonces, si por ejemplo entra aquí, entonces se salga el if. Entonces, si pasa a este control, si esto está bien, pasa a preguntar aquí, y si todo esto está bien, entonces pregunta aquí y llega sigue con el flujo que ya habíamos visto. Es una manera de hacerlo. Vamos a probar. Vamos a ver de nuevo el caso. Ok, la persona es adulta, eso está bien. Luego entonces digamos que la persona tiene 200 años, dijeron. Entonces es un valor muy alto para la edad, por favor revíselo. Y lo mismo, si le pongo un negativo, damos un -8, la edad no puede ser menor que 0. Bien, está muy bien porque esas son cosas que realmente hay que considerar. Entonces uno pregunta ahí por los casos extremos o los que son posibles errores y una vez que está seguro, entonces pasa a la evaluación más realista, por decirlo de alguna manera. Es una manera de hacerlo, una forma de hacerlo, esta que les estoy mostrando. Puede haber otras, por supuesto. Pero aquí ya tiene algún tipo de control de calidad de los datos. Por lo menos sí. Verificar el rango. Profe, Sí, esa era la consulta. Muchas gracias. Ok. Perdón, es que, digamos, ahí no lo condiciona a que no continúe. O sea, nada más le está diciendo que no puede ser menor a 0 o que revise el valor. O sí. Sí, porque no, en este momento, si entra aquí, si es menor que 0, se sale y ya no entra, porque es un if, entra aquí, ejecuta y se brinca todo lo demás.
¿Qué es lo que ocupamos en este caso? Porque no tiene sentido seguir evaluando las otras. Y, profe, ¿y por qué nosotros no haríamos un else ahí? Bueno, no. Bueno, es que hay que hacer varias preguntas, porque precisamente por eso, porque queremos preguntar varias veces, dependiendo del caso. Nos dejamos el else para el último caso. Pues se puede hacer armar de otras formas, como Ok. les estoy diciendo, pero esta es una. Ujú. Hay muchas maneras de atacar un problema. Bien, entonces ya conocemos la estructura de los condicionales, son estas cláusulas, el if y el else. Vamos a ver si hacemos un ejercicio. Bueno, acerca de los bloques, esto ya lo mencioné. Los bloques son estos conjuntos de sentencias que están tabulados al mismo nivel y que, como les decía, tienen 4 espacios por convención. La cantidad de espacios puede ser decidida por el programador, como dice aquí, pero se recomienda usar 4. Y ahí está la referencia a los documentos de Python, en donde dice use 4 espacios por nivel de indentación, de tabulación, sería en español. Entonces es mejor seguir la recomendación para que el programa sea más legible y otros programadores de Python se sientan cómodos leyendo nuestro programa. Ok, teníamos un programa que le solicitaba al usuario su peso, su estatura y calculaba el índice de masa corporal con base en aquella fórmula que está en esta página web. Ya eso yo creo que lo tienen hecho. Entonces, lo que tenemos que hacer a continuación es modificar ese programa para que, además del valor del índice, nos diga si es considerado bajo, si es considerado normal o si es considerado alto. Es bajo si es menor que 18.5, normal si está entre 18.5 y 25, o alto si es mayor o igual a 25. Bien, entonces les doy algunos minutos, digamos, unos 10 minutos para que lo resuelvan y lo revisamos. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Sí. Ok, bueno, adelante. Ahí lo ven, es este. Sí. Esto me estorba. Ahí. Así lo escribí. Aquí como lo ven a la derecha, a la izquierda. Ajá. Y... Ok. Era, ¿cómo es? Bueno, no importa. Y... CLS, bueno, ahora no Ah, importa. bueno, no importa. Yo peso 64 kilos y mido 1.68 y ahí sale. Estás bien, estás normal. Yo soy normal. Muy Por bien. dicha. Alguien que pese, no sé, 50 kilos. Yo supongo que alguien de 50 kilos con mi estatura. Ve, dice bajo. Ajá, ok. Y no sé, 80 kilos. No sé si es mucho. Alto. Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues, está parecido, ¿verdad? La manera en que al otro, al que acabamos de hacer. ¿A alguien se le ocurrió algo así como muy diferente? ¿O algo que quiera mostrar? Ok, si no, me gustaría que vieran algo que está aquí en el libro. Este es el capítulo, el de 3, el de los condicionales, en donde explica un poco de lo que hemos venido viendo, los operadores lógicos. Aquí, Profe, no estamos viendo la pantalla suya. perdón. Ya la pongo.
Ok. Aquí muestra esto que llaman diagramas de flujo, que es una representación gráfica de la dirección, por decirlo así, que puede tomar un programa, la dirección o el flujo. Entonces, cómo variando de el resultado de una expresión lógica, el programa, digamos, en caso de que es verdadero, entonces se va por aquí, y si es falso, entonces se va por aquí, por este otro lado. Y ahí se pueden entonces ir haciendo diagramas más complejos. Ese es el diagrama que corresponde al if. Este es el caso que corresponde al else. Este ejemplo lo que está haciendo, vean cómo se puede usar, por ejemplo, el operador módulo. Pregunta si x módulo 2 es igual a 0. Eso querría decir que el número es par. Y si no, pues por supuesto que es impar. Entonces, esto se representa gráficamente de esta manera. Si x módulo 2 es igual a 0, entonces imprime que es par, y si no, en el else, imprime que es impar. Bueno, aquí hablan un poco de lo que estábamos conversando nosotros de los condicionales encadenados, que es la manera en que nosotros venimos trabajando. Aquí lo que hace es comparar dos números que son x y y. Entonces, si x es menor que y, entonces imprime x es menor que y. Si x es mayor que y, entonces imprime x es mayor que y. Y si no, imprime que x y y son iguales. Vamos, para comprender un poco lo que hay más adelante, voy a llevarme este pedacito de código y lo voy a pegar aquí en nuestro, tal vez al final. Inserto una celda más. Cell below. Bueno, tengo que inventarme dos variables, digamos x igual 4 y y igual a 3. Ahí está. Y, bueno, dejémoslo ahí en inglés. Entonces, al ejecutar, me dice que x es mayor que y. Si le doy vuelta, x es menor que y. Y si los pongo igual, pues que son iguales. Entonces vean que están haciéndolo exactamente igual que como nosotros lo veníamos haciendo, con una secuencia de if, elif y else. En el libro habla de una forma alterna de modelar el problema y es a través de condicionales anidados. Esta primera le llaman condicionales encadenados. Ahora podríamos ver la versión en español, a ver cómo es que le llaman. Supongo que le llaman así, de esa forma. Bueno, en este sí, es anidados. Vean que entonces obtienen el mismo resultado, pero cambian un poco el enfoque. Bueno, pregunta primero si x es igual a y. Entonces, si es igual, entonces dice, son iguales. Si esto es verdadero, entonces se mete aquí y adiós, ya no entra al otro lado. Ahora, si resulta que no son iguales, entonces pasa al else y aquí entonces vuelve a preguntar con un if que está a otro nivel. Entonces aquí están, por ejemplo, los 8 espacios que estábamos mencionando. Entonces, solamente tiene que preguntar una vez. Si x es menor que y, entonces imprime x es menor que y y ya no tiene que considerar el caso del igual porque ya se descartó arriba. Y la única posibilidad que queda es que x es mayor que y. Esto que está aquí, más me lo voy a llevar. Pongo lo mismo, x igual 3, y igual 4. ¿Está? Esto de aquí es lo mismo. Sin embargo, la comunidad de Python, siguiendo algunas de las buenas prácticas que les estaba mencionando, recomienda esta porque se considera que es más legible. De hecho, eso está en el famoso Zen de Python que habíamos visto. Como no me acuerdo el número del PEP, del documento. Entonces lo voy a buscar en internet, Zen de Python. Y vamos a ver si lo encuentro
Flat is better than nested. Ok. Entonces, en este contexto, esto es flat, algo así como plano, y esto es nested, anidado. Y eso es en aras de la legibilidad. Aunque uno tal vez le quede más fácil por, no sé, por cómo funciona la mente de cada uno de nosotros, ponerlo de esta forma. Ok, entonces para que lo tengan en cuenta. Los dos son válidos, pero este se prefiere. Y no hay que seguir estas cosas así al pie de la letra, pero yo sí creo que es bueno echarles un ojo porque alguien le ha dado pensamiento a esto. Entonces es bueno considerarlo. Este es el Zen de Python, que por cierto, lo pueden consultar incluso en el mismo interpretador de Python. Si no sé si les había mostrado esto. Si entramos en Python y yo le pongo esta instrucción, import this. Import es una palabra que se usa para traer bibliotecas externas. Bueno, si le pongo el import this, ahí me aparece el Zen de Python, como para tenerlo siempre a la mano. Está como escondido. Esto es lo que llaman un huevo de Pascua. Es como una combinación de teclas que están, y ya tienen muchos productos de software, que están puestas ahí en un programa y que si uno sabe cómo presionarlas, entonces le abren una ventana o le despliegan un texto, como en este caso. Es como una forma que tienen los programadores de firmar un producto de software, como para decir, vean que yo me sé esta combinación, entonces esto es mío. Y en este caso, además, es con fines educacionales, como para mostrar estos principios que son importantes para la comunidad de Python. Y debe funcionar también en la... Profe, ¿cuál notación dijo que era preferible? La plana, o sea, esta que está aquí. Encadenada. Plana o encadenada. Gracias. Y la otra es la anidada. Si yo pongo aquí el import this, ahí está también. Muy bien, entonces, plano, mejor que anidado. No sé cómo lo traducirán. Vamos a ver si hay alguna traducción. Zen, Python, español. Sí, plano es mejor que anidado. Bien. Bello es menor que feo. Los condicionales, vamos a ver qué más había por aquí. Bueno, lo que sigue es lo de las excepciones. Bueno, que podemos verlo de una vez. Creo que tal vez entonces hoy terminamos un poquito más rápido. Entonces podemos ver esto. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok. Bueno, yo quería, profe, no es que, digamos, no es que sean prohibidas, es simplemente que hay una preferencia para la plana, pero si uno tuviera que hacerlo, no es que del todo no Sí, se pueda. sí se puede, por supuesto. Como ven, ahí corre. Se prefiere, digamos, en el caso de empate, por decirlo así, entonces se prefiere esta, pero como les digo, a veces uno algún problema lo modela mejor de esta forma. Es decir, ok, descarto esto y luego me concentro en lo que hay aquí, sobre todo en problemas más complejos. Entonces sí, sí se vale, pero se prefiere esta. Ok. Bien. Ok, entonces vamos a abrir el notebook de las excepciones. Las excepciones son
es un mecanismo que tienen varios lenguajes de programación, incluido el Python, para manejar errores o situaciones que son inesperadas, y por eso precisamente es que se llaman excepciones, que se producen durante la ejecución de programas. Vamos a utilizar el ejemplo este de cuando nosotros le introducimos un valor que no es válido. Voy a volver aquí a nuestro ejemplo de la CLS de Clear Screen. Y tenemos el programa de la edad. Ok, yo le pongo aquí números que están bien, perfecto, es perfecto. Incluso como adentro estoy transformando esto a decimales, a punto flotante, le podría colocar un número decimal, digamos 20.5 años, 20 años y medio, perfecto, es adulta. Ahora digamos que alguien en lugar de 20.5 puso 20,5. Ahí es donde la cosa se descompone. Se dice, la función que transforma a número dice, no puedo convertir esa hilera a punto flotante, básicamente porque no entiende lo que es la coma. Entonces, cuando a un usuario le sucede esto y le sale este mensaje de error, pues seguramente no va a entender. Y también puede tener consecuencias para el resto del programa. Eso me puede, por ejemplo, ocasionar más errores que están en cadena. Entonces, el enfoque que usa Python es el que se llama de manejar la excepción. Y eso se hace a través de dos sentencias que se llaman try y except. Try es como un tratar. Entonces funciona así. En el bloque del try, esto también funciona con bloques, al igual que los condicionales, y de hecho esto se podría ver como un tipo de condicional, y por eso me imagino que es que el autor del libro que estamos viendo lo pone en el mismo capítulo. Entonces con el try se trata exactamente de ejecutar las sentencias que están en el bloque, y si algo sucede, algo inesperado, entonces me da una excepción y pasa a ejecutar el bloque de sentencias que maneja el error. Entonces vamos a utilizar de momento el ejemplo este del punto flotante para ocasionar un error si la hilera de entrada no corresponde a un número entero. Aquí está el mismo ejemplo que les había mostrado, x igual float de 8,5, no 8.5, 8,5. Al ejecutar eso, entonces obtengo el error que ya habíamos visto. Si yo pongo el punto, ahí sí, bueno, no me dio ningún error. Entonces, eso quiere decir que sí lo hizo bien. Pero, de nuevo, si pongo otra cosa, en realidad si pongo cualquier cosa ahí que no se pueda transformar a un número, entonces ahí me va a decir que no puede transformar esa hilera a un punto flotante. Para que se entienda mejor. Ok, entonces aquí estamos utilizando el try y el except para manejar esa excepción. Entonces, si aquí ya se lo pone mal, como en la forma de arriba, ya no le aparece ese número ese mensaje de error tan incómodo, le aparece algo mucho más fácil de entender, que de hecho yo como programador puedo elegir. Esto me dio error, entonces pasa al except y me dice, por favor, utilice un número. Si la hilera sí es válida para convertirse en un número, entonces todo bien, ni siquiera tiene que entrar al except. Pero si yo pongo cualquier cosa que no entienda la función float, entonces voy aquí a la excepción. Y así la manejo, imprimiendo una hilera. Bien. Bueno, esto es el mismo caso, esto solo para ejemplificar que yo puedo poner en el try, en el bloque, varias instrucciones, al igual que puedo poner varias instrucciones en el bloque del if, y puedo entonces manejar la excepción.
de la misma manera que está en el ejemplo Profe. de arriba. Sí. Perdón, ahí el programa se abstiene nada más de decir, por favor, ingrese un nuevo número, pero va a acabar, ¿verdad? No es que regresa otra vez, nomás no lo vuelve el try. No, porque no le estamos diciendo todavía que haga eso. Eso lo haríamos, por ejemplo, con un ciclo, para Ok. que entonces esto se repita varias veces hasta que el usuario Lo ingrese. haga bien. Exactamente. Ajá. Ok. Pero de momento nada más estamos haciéndolo una vez. Y por supuesto, estas interfaces son bastante primitivas. Ya casi nadie usa interfaces así en texto. Si le pide a uno estos valores de entrada, probablemente sería a través del web o, como digo, alguna interfaz gráfica. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, y yo podría poner ahí cualquier otro tipo de excepciones, no solamente que me dé un error, tal vez podría, como estaba diciendo, como estamos viendo en ejemplos anteriores, que me verifique rangos o cosas así por el estilo. Ok, bueno, aquí sí estoy poniendo el input aquí mismo en el notebook, mientras le dé una hilera que no funcione, o sea, que no sea un número, entonces ahí me seguirá dando me seguirá manejando la excepción, me pondrá el print y si no, si todo está bien, entonces sí me hace la conversión a grados Celsius. Bien. Como ejercicio, entonces, reescriba el programa que calcula el IMC y maneje las excepciones que puedan producirse, justamente como estas que les estaba mostrando. Ok, yo creo que es rápido. 5 minutos. ¿Ves? Digamos, yo las puse aquí, adentro. Si, si lo hago bien, digamos, ahí, no sé, pero digamos que pongo así, el ejemplo que usted está haciendo. Ajá. ¿Ves? Luego, digamos, él sí dice que por favor ingrese el número, pero aquí muestra que esto nunca se declaró, porque paró ahí. No sé si tengo algo malo. Vamos a ver. Float, ingrese. Pues tiene que meter todo dentro del try y al puro final poner el except. Sí, exactamente. Todo esto. Sí, esa sería por lo menos, eso es un enfoque. Bueno, es que no sé. No lo hice así porque pensé en que no le tengo que dar como espacios. Sí, hay que tabularlo, eso. Ujú. Como, no sé si esto cuenta como anidar algo. No. No, ahí no está anidado. No, no. Ok, vamos a ver de nuevo. Ay, no. ¿Cómo? Ah, ok, listo. Ujú. Gracias. Gracias. Ok, ¿alguien lo hizo de alguna otra manera o tiene alguna duda al respecto? Ok, si no, ok, voy a detener aquí la grabación porque yo creo que eso es todo lo que veríamos por hoy y para que no se haga demasiado largo el video.